Hermano, hermana que me escuchas hoy, si has sentido en tu espíritu que algo está cambiando en el mundo, lo que estás sintiendo no es casualidad, no es paranoia, no es imaginación, es el Espíritu Santo despertando tu discernimiento espiritual, porque estamos viviendo en días proféticos, en días donde el Señor está enviando señales claras, visibles, innegables al mundo entero. Y hoy, en este momento santo, vamos a descubrir juntos por qué Dios envía estas señales, qué significan para tu vida, para tu familia, para tu nación, y por qué México, sí, esta tierra bendita y escogida, está en el centro mismo del plan profético de Dios para estos últimos tiempos. Escúchame bien, Dios nunca hace nada sin antes advertir a su pueblo. Amós 3:7 lo dice claramente: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. El Señor no es un Dios de sorpresas amargas para sus hijos. Él es un Padre amoroso que siempre nos advierte antes de que vengan los tiempos de prueba, antes de que vengan los tiempos de juicio, pero también antes de que vengan los tiempos de gran avivamiento y gloria. Y déjame decirte algo que sacudirá tu espíritu hoy. Estamos en ambos tiempos al mismo tiempo. Estamos en un tiempo donde el juicio de Dios está cayendo sobre la tierra, pero también estamos en un tiempo donde la gloria de Dios está siendo derramada sobre su iglesia como nunca antes en la historia. Cuando Jesús caminó sobre esta tierra, sus discípulos le preguntaron algo que hoy tú y yo también estamos preguntando. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y Jesús, en Mateo 24, no les dio una respuesta vaga. Él fue específico, él fue directo. Él les dio señales claras que podríamos reconocer. Les habló de guerras y rumores de guerras. Les habló de nación levantándose contra nación y reino contra reino. Les habló de pestilencias, de hambres, de terremotos en diferentes lugares. Y hermano, hermana, ¿acaso no estamos viendo exactamente eso hoy? ¿Acaso no estamos viviendo en un mundo donde las guerras no cesan, donde las enfermedades aparecen de la nada, donde la tierra misma está temblando bajo nuestros pies? Pero hay algo más profundo que quiero que entiendas hoy. Las señales de Dios no son solamente para asustarnos, no son solamente para meternos miedo y hacernos correr como gallinas sin cabeza, no. Las señales de Dios son actos de misericordia, son llamados de amor, son la mano extendida de un padre que está diciéndole a sus hijos: despierta, prepárate, arrepiéntete, vuelve a mí, porque viene algo grande. Y yo quiero que estés listo. Yo quiero que estés del lado correcto de la historia. Mira cómo funcionó esto en la historia bíblica. Cuando Dios estaba a punto de destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo? Le reveló sus planes a Abraham. Génesis 18:17 dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Dios no quería destruir esas ciudades sin antes advertir a su siervo, sin antes darle la oportunidad de interceder. Y Abraham intercedió. Abraham regateó con Dios. ¿Y si hay 50 justos? ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? Hasta llegar a 10. Y Dios, en su misericordia infinita, estuvo dispuesto a perdonar toda la ciudad por solamente 10 justos. Pero ni siquiera 10 se encontraron. ¿Qué nos enseña esto? Que la intercesión de los justos puede cambiar el destino de naciones enteras, que las señales de advertencia son oportunidades para que los que conocemos a Dios nos pongamos en la brecha y clamemos por misericordia. Ahora, déjame hablarte de algo que tal vez nadie te ha dicho antes. Déjame revelarte algo que el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón en este momento. México no está en el centro del mapa profético por casualidad. No estamos hablando de geografía física solamente.
Estamos hablando de geografía espiritual. Estamos hablando de una nación que Dios ha escogido, que Dios ha marcado, que Dios ha apartado para un propósito específico en estos últimos días. ¿Por qué México? Porque esta tierra está saturada de historia espiritual. Desde hace siglos, desde que los primeros evangelizadores llegaron a estas tierras, desde que se levantaron los primeros altares, desde que se construyeron los primeros templos, México ha sido un campo de batalla espiritual. Aquí se han librado guerras en los cielos, aquí se han derribado fortalezas, aquí se han levantado hombres y mujeres de fe que han pagado el precio de la intercesión. Piensa en esto. En el libro de Apocalipsis, Juan ve visiones de los últimos tiempos, y en esas visiones aparece una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer representa al pueblo de Dios, a la iglesia verdadera, pero también representa a Israel, al pueblo escogido. Y durante siglos los teólogos han debatido sobre quién es esta mujer. Pero déjame decirte algo. Esta mujer también representa a las naciones que Dios ha escogido para ser canales de su gloria en los últimos tiempos. Y México, mi hermano, mi hermana, es una de esas naciones. ¿Sabes por qué lo sé? Porque las señales que Dios está enviando no están cayendo al azar, están cayendo estratégicamente. Cuando vemos fenómenos en el cielo sobre México, cuando vemos movimientos en la tierra aquí en nuestro territorio, cuando vemos manifestaciones sobrenaturales que están siendo documentadas, grabadas, transmitidas por todo el mundo, Dios está diciendo algo. Está diciendo, yo tengo un plan para esta nación, yo tengo un propósito para este pueblo, y aunque el enemigo ha tratado de robar, matar y destruir, aunque ha tratado de sumir a esta tierra en la oscuridad, en la violencia, en la corrupción, yo voy a levantar un ejército de adoradores, de intercesores, de profetas que van a voltear la nación hacia mí. Escucha Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que antes del gran día del Señor, antes de que vengan los juicios finales, Él va a derramar su espíritu de una manera tan poderosa que no va a ser solamente para los pastores, no va a ser solamente para los líderes religiosos, va a ser para toda carne, va a ser para tus hijos, para tus nietos, para la gente común, para la gente sencilla, para los que han sido ignorados, para los que han sido menospreciados. Dios va a levantar profetas de las calles, va a levantar intercesores de las colonias más humildes, va a levantar adoradores de los lugares más oscuros. Y México está en el centro porque aquí hay una reserva espiritual que el mundo no conoce. Aquí hay millones de abuelas que oran. Aquí hay millones de madres que interceden. Aquí hay millones de jóvenes que están hartos de la religiosidad muerta y están buscando un encuentro real con el Dios vivo. El enemigo sabe esto. Por eso ha peleado tanto por mantener a esta nación en la oscuridad. Por eso ha levantado sistemas de corrupción, de violencia, de idolatría. Porque él sabe que si México despierta espiritualmente, si México se levanta en oración y adoración verdadera, el efecto va a ser tan poderoso que va a sacudir a toda Latinoamérica y va a enviar ondas de avivamiento por todo el mundo. Ahora déjame hablarte de las señales específicas que estamos viendo. En Lucas 21, 25, 26 Jesús dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Ves lo que está diciendo? Señales en los cielos, señales en la tierra, confusión en las naciones,
temor en los corazones de los hombres. ¿Acaso no es exactamente lo que estamos viviendo hoy? Mira al cielo. ¿Cuántos fenómenos extraños hemos visto en los últimos años? Eclipses que se alinean sobre ciudades proféticas, lunas de sangre que aparecen en fechas bíblicas significativas, meteoritos que caen sobre territorios específicos, auroras boreales que aparecen en lugares donde nunca se habían visto. Y no me malentiendas, no estoy diciendo que cada fenómeno natural es un juicio de Dios. Pero estoy diciendo que cuando estos fenómenos se multiplican, cuando se intensifican, cuando aparecen en patrones que no podemos ignorar, Dios está tratando de captar nuestra atención. Dios está tocando a la puerta de nuestra conciencia diciéndonos, algo viene, prepárate. Y déjame ser más específico. En los últimos años hemos visto eclipses solares cruzar sobre México de maneras que no se habían visto en generaciones. Hemos visto cómo la sombra de la luna ha recorrido territorios específicos, ciudades específicas, como si Dios estuviera señalando con su dedo lugares que tienen significado profético. ¿Es casualidad? Los que no tienen ojos espirituales dirán que sí, pero los que disciernen los tiempos saben que Dios no desperdicia nada. Cada eclipse, cada alineación planetaria, cada fenómeno celeste, en el momento preciso, en el lugar preciso, es parte de un mensaje más grande que el Padre Celestial está escribiendo en el firmamento. Mira a la tierra. ¿Cuántos terremotos hemos sentido? ¿Cuántas veces la tierra ha temblado bajo nuestros pies, recordándonos nuestra fragilidad, recordándonos que no tenemos control, recordándonos que hay un Dios soberano que sostiene este planeta en la palma de su mano? Y específicamente en México, en esta faja sísmica donde vivimos, cada temblor es un recordatorio. No es para destruirnos, es para despertarnos. Es para sacudirnos de nuestra comodidad espiritual, de nuestra tibieza, de nuestra indiferencia. ¿Te acuerdas del terremoto de 1985? ¿Te acuerdas del de 2017? Esos no fueron solamente eventos geológicos, fueron momentos donde la tierra literalmente se abrió, donde edificios cayeron, donde vidas se perdieron, pero también fueron momentos donde el corazón del pueblo mexicano se abrió, donde vimos solidaridad, donde vimos unidad, donde vimos a la gente olvidarse de sus diferencias y trabajar juntos para rescatar a los que estaban atrapados bajo los escombros. ¿Por qué? Porque en los momentos de crisis, cuando todo se sacude, cuando las estructuras caen, es cuando la verdadera naturaleza de la gente sale a la luz. Y Dios está sacudiendo todo para que salga a la luz lo que realmente hay en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra nación. Mira a las naciones. La confusión que estamos viendo en los gobiernos, en las economías, en los sistemas del mundo. Todo lo que antes parecía sólido ahora está temblando. Todo lo que antes parecía seguro ahora está en duda. Las instituciones que antes eran confiables ahora están siendo expuestas. Los líderes que antes parecían fuertes ahora están cayendo. ¿Por qué? Porque Dios está sacudiendo todo lo que puede ser sacudido para que permanezca solamente lo que no puede ser sacudido. Hebreos 12, 26, 27 lo dice claramente: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Hermano, hermana, ¿entiendes lo que esto significa para tu vida? ¿Significa que todo lo que has construido sobre arena va a caer? ¿Todo lo que has edificado sobre la confianza en el dinero, en tu trabajo, en tu posición social, en tus propias fuerzas, va a ser sacudido? Pero
todo lo que has construido sobre la roca, sobre Cristo, sobre la palabra de Dios, sobre la oración, sobre la fe genuina, eso va a permanecer. Por eso Dios envía señales, no para destruirte, sino para que revises tus cimientos, para que te preguntes sobre qué estoy construyendo mi vida, sobre qué estoy construyendo mi familia, sobre qué estoy construyendo mi futuro. Y aquí es donde México entra de manera específica. Esta nación ha sido llamada a ser un refugio espiritual en tiempos de crisis. ¿Te acuerdas de José en Egipto? Cuando vino la hambruna sobre toda la tierra, ¿a dónde tuvieron que ir todas las naciones? A Egipto. ¿Por qué? Porque Dios había levantado a José allí para preparar un lugar de provisión en medio de la escasez. De la misma manera, Dios está preparando a México para ser un lugar de refugio espiritual. Un lugar donde su presencia será tan tangible, tan real, tan poderosa, que en medio del caos mundial la gente va a voltear a ver lo que está pasando aquí. Pero para que esto se cumpla, el pueblo de Dios en México tiene que despertar, tiene que sacudirse el sueño espiritual, tiene que dejar la religiosidad vacía y buscar un encuentro verdadero con el Dios vivo. Isaías 60 contra 1 hasta 2 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Ves el contraste? Oscuridad sobre las naciones, pero luz sobre el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿eres parte de ese pueblo? ¿Estás viviendo en la luz o todavía estás caminando en las tinieblas de la mediocridad espiritual? Déjame darte un ejemplo práctico de cómo esto funciona. Imagina que eres piloto de un avión, estás volando de noche y de repente ves una luz intermitente en tu panel de control. Esa luz es una señal. Está advirtiéndote que algo no está bien, que hay un problema que necesita atención inmediata. Ahora, tú tienes dos opciones. Puedes ignorar la señal, puedes apagar la luz, puedes decir no pasa nada, todo está bien y seguir volando. O puedes atender la señal, puedes revisar el problema, puedes hacer los ajustes necesarios y aterrizar de manera segura. Las señales que Dios está enviando funcionan igual. Puedes ignorarlas y sufrir las consecuencias, o puedes atenderlas y salvar a tu familia, salvar tu futuro. O piensa en esto de otra manera. Imagina que estás manejando tu carro y de repente empieza a salir humo del motor. Ese humo es una señal. Te está diciendo que el motor se está sobrecalentando, que si sigues manejando vas a fundir el motor completamente y el carro va a quedar inservible. ¿Qué haces? Si eres sabio, te orillas, apagas el motor, dejas que se enfríe, revisas el problema. Pero si eres necio, si eres terco, si dices, no tengo tiempo para esto, tengo que llegar a mi destino, sigues manejando y destruyes tu motor. Lo mismo pasa con las señales espirituales. Dios te está mostrando que algo no está bien en tu vida espiritual, en tu matrimonio, en tu familia, en tus prioridades. Puedes orillarte, puedes parar, puedes revisar, puedes arreglar el problema o puedes seguir adelante y destruir todo. Ahora hablemos de las señales espirituales que están sucediendo específicamente en el ámbito invisible, porque no todo es visible a los ojos naturales. Daniel 10 nos muestra que hay guerras espirituales que se libran en los cielos mientras nosotros vivimos nuestra vida diaria aquí abajo. Daniel oró durante 21 días y un ángel vino a decirle: tu oración fue escuchada desde el primer día, pero el príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. ¿Qué nos está diciendo esto? Que sobre cada nación hay príncipes espirituales, hay poderes demoníacos que pelean por mantener su control. Y sobre México, mi hermano, mi hermana,
hay una batalla feroz. Piensa en la historia de esta nación. Antes de la llegada del Evangelio, estas tierras estaban dominadas por religiones que practicaban sacrificios humanos. Había altares donde se derramaba sangre inocente para adorar a dioses falsos, a demonios. Cuando los españoles llegaron, trajeron consigo el cristianismo, sí, pero también trajeron una forma de cristianismo mezclada con superstición, con sincretismo. Y hoy, siglos después, todavía estamos viendo los efectos de esos pactos espirituales antiguos. Todavía hay lugares en México donde la brujería es fuerte. Todavía hay regiones donde la idolatría es evidente. Todavía hay territorios donde el enemigo tiene fortalezas porque nunca han sido confrontadas con el poder del Evangelio verdadero. Pero escúchame bien, así como hay príncipes demoníacos, también hay ángeles de Dios. También hay huestes celestiales que están peleando a favor de los que invocamos el nombre del Señor. Y cada vez que tú oras, cada vez que tú adoras, cada vez que tú declaras la palabra de Dios sobre esta nación, estás fortaleciendo a esos ángeles, estás debilitando a esos demonios, estás cambiando la atmósfera espiritual de tu ciudad, de tu estado, de tu país. En Apocalipsis 12 vemos una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles peleando contra el dragón y sus ángeles, y el dragón fue vencido, fue arrojado a la tierra. ¿Sabes qué significa eso? Que el enemigo está enojado, está desesperado, porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12 dice, «Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Por eso vemos tanta violencia, tanta maldad, tanto caos, porque el enemigo sabe que está perdiendo, pero antes de caer completamente, está tratando de llevarse al mayor número de almas que pueda. ¿Te has preguntado por qué hay lugares donde el avivamiento brota fácilmente y hay lugares donde parece que el cielo está cerrado? Porque hay fortalezas espirituales, hay pactos antiguos que nunca han sido rotos, hay pecados generacionales que nunca han sido confesados, hay altares de idolatría que nunca han sido derribados. Y México, por su historia, tiene muchas de estas fortalezas. Pero la buena noticia es que el poder de la sangre de Cristo es mayor que cualquier fortaleza. La autoridad del nombre de Jesús es mayor que cualquier principado. Y Dios está levantando intercesores en esta hora que saben cómo guerrear en el Espíritu, que saben cómo derribar fortalezas, que saben cómo abrir los cielos sobre esta tierra. Mira lo que dice 2 Corintios 10 contra 4 hasta 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nuestras armas no son políticas, no son sociales, no son económicas. Nuestras armas son espirituales. Son la oración, el ayuno, la adoración, la declaración de la palabra, el quebrantamiento genuino delante de Dios. Y déjame decirte algo más que está pasando en estos días. Dios está levantando una generación de jóvenes en México que no van a conformarse con la religión de sus padres, que no van a estar satisfechos con ir a la iglesia los domingos y vivir como el mundo el resto de la semana. Dios está levantando una generación radical, una generación que está dispuesta a pagar el precio, una generación que está hambrienta de la presencia de Dios, y estos jóvenes van a ser como Josué y Caleb, van a entrar a la tierra prometida que la generación anterior no pudo conquistar por falta de fe. ¿Sabes por qué Josué y Caleb fueron los únicos de su generación que entraron a la tierra prometida? Porque cuando los otros 10 espías trajeron un reporte negativo, cuando dijeron hay gigantes, las ciudades están fortificadas, no podemos conquistar la tierra, Josué y Caleb dijeron, subamos y tomemos posesión de ella.
porque ciertamente la conquistaremos. Números 13:30. Ellos tenían la misma información que los otros espías. Vieron los mismos gigantes, las mismas ciudades fortificadas. Pero la diferencia es que ellos veían con ojos de fe. Ellos sabían que si Dios los había traído hasta allí, Dios iba a darles la victoria. Lo mismo está pasando hoy con esta nueva generación. Ellos ven los mismos problemas que nosotros vemos. Ven la corrupción, la violencia, la pobreza, la injusticia. Pero en lugar de quejarse, en lugar de rendirse, en lugar de emigrar a otros países buscando mejores oportunidades, ellos están diciendo, nosotros vamos a transformar esta nación. Nosotros vamos a ser la respuesta de Dios para los problemas de México. Nosotros vamos a llevar el reino de Dios a las calles, a las escuelas, a los trabajos, a los gobiernos. Piensa en cómo Dios guió a los israelitas en el desierto. Éxodo 13, 21, 22 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esa columna de nube y fuego era una señal constante de la presencia de Dios, una guía visible que les mostraba cuándo moverse y cuándo quedarse. Y hoy, aunque no tengamos una columna física de nube y fuego, tenemos el Espíritu Santo que nos guía de la misma manera. Él nos da señales, nos da indicaciones, nos muestra el camino que debemos seguir. Ahora déjame hablarte del tiempo. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Estamos en un tiempo profético específico. No estamos en cualquier época de la historia. Estamos en los días que los profetas antiguos anhelaban ver. Estamos en los días que Jesús anunció. Estamos en los días donde se están cumpliendo las profecías literalmente ante nuestros ojos. Y si no tienes discernimiento espiritual, si no estás atento, si no estás en comunión constante con el Espíritu Santo, vas a perderte lo que Dios está haciendo. Jesús les dijo a los fariseos en Mateo 16, 3. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero no podéis distinguir las señales de los tiempos. ¡Qué tragedia! Podían predecir el clima, podían leer las nubes, pero no podían discernir que el Mesías estaba parado delante de ellos. Y hoy hay muchos así. Pueden leer las noticias, pueden analizar la economía, pueden entender la política, pero no pueden ver la mano de Dios moviéndose. No pueden discernir que estamos en un momento crucial de la historia humana. Los fariseos eran expertos en la ley, conocían las escrituras de memoria, estudiaban las profecías día y noche, pero cuando el cumplimiento de esas profecías llegó, cuando el Mesías prometido estaba caminando entre ellos, no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque buscaban a un Mesías político, a un rey terrenal que los liberara del yugo romano. No buscaban a un Salvador espiritual que los liberara del yugo del pecado. Sus expectativas estaban equivocadas, su visión era terrenal, y por eso perdieron el momento más importante de la historia de Israel. No cometas el mismo error hoy. No estés tan enfocado en tus propias expectativas, en tus propios planes, en tu propia visión de cómo deberían ser las cosas, que te pierdas lo que Dios realmente está haciendo. Tal vez Dios no está cumpliendo tus profecías de la manera que tú esperabas. Tal vez su plan es diferente al tuyo, pero su plan siempre es mejor, su tiempo siempre es perfecto, y sus señales siempre son claras para los que tienen ojos para ver y oídos para oír. México está en el centro porque aquí hay una herencia espiritual que necesita ser activada. Piensa en todas las oraciones que se han elevado desde esta tierra.
Piensa en todos los mártires que dieron su vida por el Evangelio aquí. Piensa en todos los santos, conocidos y desconocidos, que intercedieron por esta nación. Esas oraciones no se perdieron. Esas lágrimas no fueron en vano. Están almacenadas en las copas de oro delante del trono de Dios, como dice Apocalipsis 5:8, y en el momento profético correcto, Dios las va a derramar como respuestas poderosas. Déjame contarte algo que muchos no saben. Durante la Guerra Cristera en México, en la década de 1920, miles de católicos fueron perseguidos y asesinados por su fe. Sacerdotes fueron colgados, familias enteras fueron masacradas, iglesias fueron quemadas. Fue uno de los periodos más oscuros de persecución religiosa en la historia de México. Pero en medio de esa oscuridad, hubo mártires que murieron gritando «¡Viva Cristo Rey!». Hubo intercesores que oraron hasta su último aliento por el futuro espiritual de esta nación. Y esas oraciones, hermano, hermana, esas oraciones todavía están vigentes, todavía tienen poder, todavía están siendo contestadas en esta generación. También está el factor de la ubicación geográfica. México es un puente entre el norte y el sur, entre Estados Unidos y Latinoamérica. Es un lugar estratégico donde confluyen culturas, donde se mezclan idiomas, donde chocan ideologías, y Dios usa lugares estratégicos para sus propósitos. Recuerda Jerusalén, el ombligo del mundo antiguo. Recuerda Antioquía, el centro misionero de la iglesia primitiva. De la misma manera, México está siendo posicionado como un centro de donde va a fluir el río del Espíritu Santo hacia todas las direcciones. Piensa en esto. ¿Cuántos mexicanos hay viviendo en Estados Unidos? Millones. ¿Cuántos mexicanos están esparcidos por toda América Latina? Millones más. La diáspora mexicana es enorme. Y cada mexicano que ha salido de esta tierra lleva consigo algo de su cultura, algo de su fe, algo de su espíritu. Ahora imagina si esos millones de mexicanos tuvieran un encuentro genuino con Dios. Imagina si se convirtieran en verdaderos portadores de la presencia de Dios. Imagina el impacto que tendrían en cada nación donde están. Por eso el enemigo ha peleado tanto por mantener a México en la oscuridad, porque él sabe el potencial que tiene esta nación para esparcir el Evangelio por todo el continente. Pero hay algo que tenemos que entender. Con gran llamado viene gran responsabilidad. Con gran privilegio viene gran juicio. Santiago 3:1 dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si México está siendo llamado a un propósito tan alto, también será juzgado más severamente si rechaza ese llamado. Por eso la urgencia, por eso las señales. Dios está diciendo, es ahora o nunca, es tiempo de decidir. ¿Vas a responder a mi llamado o vas a seguir en la mediocridad? Y las señales también hablan de juicio. No todo es gloria, no todo es bendición. Hay consecuencias para el pecado. Hay juicio para la rebelión. Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Cuando una sociedad rechaza a Dios sistemáticamente, cuando una nación legaliza el pecado, cuando un pueblo adora ídolos y demonios, la ira de Dios no se hace esperar. Y parte de esa ira es simplemente dejar que la gente experimente las consecuencias naturales de sus decisiones. Dios los entrega a sus pasiones, los entrega a su mente reprobada y ellos mismos se destruyen. Mira lo que dice Romanos 1:24-25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador.
Cuando una sociedad rechaza a Dios, cuando cambia la verdad por la mentira, cuando honra la creación más que al Creador, Dios simplemente retira su mano protectora y deja que experimenten el fruto de sus propias decisiones. Y ese fruto es amargo, es destrucción, es caos, es muerte. Pero aún en medio del juicio, hay misericordia para los que se arrepienten. Aun cuando todo se está derrumbando, hay refugio para los que buscan a Dios. Salmo 91 es una promesa para estos días. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No importa cuántas plagas caigan, no importa cuántas crisis vengan, si tú estás bajo la sombra del Todopoderoso. Si tú has hecho del Señor tu refugio, ningún mal te alcanzará. Ese salmo continúa diciendo en los versículos 5 al 7, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¡Qué promesa tan poderosa! Dice que miles pueden caer a tu alrededor, pero si tú estás bajo la protección de Dios, tú vas a estar a salvo. No porque seas mejor que otros, no porque seas más fuerte, sino porque has decidido hacer de Dios tu refugio, tu fortaleza, tu esperanza. Ahora déjame hablarte de tu respuesta personal, porque puedes escuchar todo este mensaje, puedes estar de acuerdo con todo lo que estoy diciendo, puedes sentir la unción mientras te hablo, pero si no respondes, si no actúas, si no tomas decisiones concretas, todo quedará en palabras bonitas que no transforman nada. Romanos 2:4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios al enviarnos señales, al advertirnos, al llamarnos, esa bondad debe llevarnos al arrepentimiento genuino. ¿De qué te tienes que arrepentir hoy? ¿De la tibieza? ¿De la doble ánimo? ¿De vivir una vida dividida entre Dios y el mundo? ¿De la idolatría? ¿De haber puesto tu trabajo, tu dinero, tu familia, tu pareja por encima de Dios? ¿De la rebelión? ¿De saber lo que Dios te está pidiendo pero negarte a obedecerlo porque te da miedo, porque te cuesta, porque no lo entiendes? El arrepentimiento verdadero no es solamente sentir tristeza, es cambiar de dirección, es tomar decisiones radicales, es quemar las naves, es decir, hasta aquí llegué viviendo a mi manera, de ahora en adelante viviré como Dios me manda. Mira el ejemplo de Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro lloró amargamente, pero ese llanto no fue suficiente. Después de la resurrección, Jesús se le apareció y le preguntó 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y cada vez que Pedro decía, sí Señor, tú sabes que te amo, Jesús le daba una comisión, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. En otras palabras, el arrepentimiento de Pedro tenía que traducirse en acción, en servicio, en obediencia práctica. Lo mismo contigo. Tu arrepentimiento tiene que verse en cambios reales en tu vida. Tiene que reflejarse en tus decisiones, en tus prioridades, en tu forma de vivir. Y después del arrepentimiento viene la consagración. Necesitas apartarte, necesitas santificarte, necesitas separarte del mundo y sus contaminaciones. Romanos 12:1-2 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios está buscando sacrificios vivos, no sacrificios muertos. Está buscando gente que viva completamente para Él, que piense como Él piensa, que ame lo que Él ama, que odie lo que Él odia. ¿Qué significa ser un sacrificio vivo? Significa que cada día te levantas y dices, Señor, hoy me entrego nuevamente a ti. Mi tiempo es tuyo, mis talentos son tuyos, mis recursos son tuyos.
Mi familia es tuya. Todo lo que soy y todo lo que tengo está a tu disposición. Úsame como quieras. Es una decisión diaria, es una rendición continua, es un estilo de vida de total dependencia de Dios. Y después de la consagración viene la intercesión. Porque si México va a cumplir su destino profético, si esta nación va a ser usada por Dios en estos últimos tiempos, necesita intercesores que se pongan en la brecha. Ezequiel 22:30 es el lamento de Dios. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. No permitas que Dios diga eso de ti. No permitas que cuando Él busque intercesores para tu familia, para tu ciudad, para tu nación, no te encuentre porque estabas demasiado ocupado con tus cosas, demasiado distraído con tu comodidad, demasiado dormido espiritualmente. La intercesión no es solamente orar, es ponerte entre Dios y el juicio que merece tu nación. Es decir, como Moisés, que tu ira se encamine en mí, pero no destruyas a este pueblo. Es estar dispuesto a pagar el precio, a ayunar, a clamar, a llorar por los pecados de tu nación como si fueran tus propios pecados. Es tomar sobre ti la carga que Dios tiene por los perdidos, por los descarriados, por los que están en oscuridad. Mira, las señales que Dios envía son como las trompetas que sonaban en el pueblo de Israel. Números 10 habla de las diferentes ocasiones en que se tocaba la trompeta, para congregar al pueblo, para movilizar a las tribus, para alertar de peligro, para celebrar victoria. Cada toque tenía un significado específico y el pueblo tenía que estar atento para responder correctamente. Lo mismo hoy. Dios está tocando trompetas proféticas a través de las señales que envía. La pregunta es, ¿estás escuchando? ¿Entiendes lo que significa cada señal? ¿Sabes cómo responder? Cuando ves una señal en el cielo, no es para que te quedes mirando como turista espiritual. Es para que ores, para que intercedas, para que declares, para que te posiciones espiritualmente. Cuando ves una señal en tu vida personal, no es para que te deprimas o te angusties, es para que busques a Dios, para que preguntes qué quiere Él enseñarte, qué quiere Él cambiar en ti, hacia dónde quiere Él dirigirte. Déjame darte otro ejemplo práctico. Imagina que eres doctor y estás revisando a un paciente. De repente ves manchas en su piel, notas que tiene fiebre, que está débil. Esas son señales de que algo está mal internamente. Tú no ignoras esas señales. Tú investigas, haces exámenes, buscas el diagnóstico correcto para poder dar el tratamiento adecuado. De la misma manera, cuando Dios te muestra señales en tu vida, cuando te muestra síntomas de que algo no está bien espiritualmente, tú no las puedes ignorar. Tienes que investigar, tienes que examinar tu corazón, tienes que buscar el diagnóstico de Dios a través de su palabra y de su espíritu para que puedas recibir el tratamiento correcto, la sanidad que necesitas. Y finalmente, hermano, hermana, déjame decirte esto, las señales también hablan de esperanza. Sí, hablan de juicio, hablan de cambio, hablan de crisis, pero sobre todo hablan de que Dios está en control. Hablan de que Él no ha abandonado a la humanidad. Hablan de que Él sigue obrando, sigue moviendo, sigue actuando en favor de los que le aman. Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Ves? No es tiempo de agacharse en miedo. Es tiempo de levantarte en fe. Es tiempo de levantar tu cabeza, porque tu liberación, tu redención, tu transformación está más cerca de lo que piensas. Cada señal que ves, cada sacudida que experimentas, cada crisis que atraviesas, te está acercando más al momento glorioso donde Cristo regresará por su iglesia, donde el reino de Dios se establecerá en toda su plenitud, donde ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más muerte,
donde viviremos en la presencia de Dios para siempre. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra meta. Y las señales nos recuerdan que estamos más cerca hoy que ayer. México está en el centro, pero tú eres parte de México. Tú eres parte del plan de Dios. No eres un accidente, no eres irrelevante, no eres insignificante. Dios te puso en esta nación, en este tiempo, en esta generación, para un propósito específico. Y las señales que estamos viendo no son solamente globales, también te incluyen a ti personalmente. Dios está preparando el escenario, está alineando las piezas, está posicionando a su pueblo para el gran momento. Esther fue levantada como reina para esta hora. No fue casualidad que ella llegara al palacio justo cuando su pueblo necesitaba ser salvado. Dios la posicionó estratégicamente. Y cuando Mardoqueo le dijo que tal vez había llegado al reino para esta hora, ella tuvo que decidir: ¿voy a usar mi posición para el propósito de Dios o voy a quedarme cómoda y segura en mi palacio? Ella decidió arriesgarlo todo. Dijo: si perezco, que perezca. Y al final no pereció. Al final fue usada para salvar a toda una nación. De la misma manera, Dios te ha posicionado donde estás para un propósito. Tal vez no seas reina, tal vez no tengas poder político, tal vez no seas famoso ni rico, pero tienes algo que Dios puede usar. Tienes una esfera de influencia, tienes una familia, tienes amigos, tienes compañeros de trabajo, tienes vecinos, y Dios quiere usarte para impactar esas vidas, para hacer luz en tu entorno, para hacer sal que preserva y da sabor. No menosprecies tu posición. No digas yo no soy nadie, porque para Dios tú eres alguien. Para Dios tú eres importante. Para Dios tú tienes un rol en su plan maestro. Así que hoy te hago esta pregunta final. ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado? ¿Vas a seguir viviendo como si nada estuviera pasando? ¿Vas a seguir durmiendo mientras el mundo arde? ¿O vas a despertarte, levantarte, sacudirte el polvo y tomar tu lugar en el ejército de Dios? La decisión es tuya. Las señales ya fueron enviadas. El mensaje ya fue entregado. Ahora te toca a ti responder. No esperes a mañana. No digas cuando tenga tiempo voy a buscar a Dios. No pospongas tu arrepentimiento, tu consagración, tu compromiso. Porque nadie sabe cuánto tiempo nos queda. Nadie sabe cuándo va a ser la última oportunidad. Santiago 4:14 dice: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida es corta, el tiempo es limitado y las oportunidades no duran para siempre. Piensa en el diluvio en tiempos de Noé. Dios esperó 120 años mientras Noé construía el arca. 120 años de advertencia. 120 años de oportunidad para arrepentirse. Pero cuando finalmente llegó el momento, cuando Noé y su familia entraron al arca, Génesis 7:16 dice: y Jehová le cerró la puerta. Hubo un momento donde se acabó la oportunidad, donde ya no había más tiempo para decidir, y todos los que quedaron afuera perecieron en el juicio. No permitas que te pase lo mismo. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Quiero que le hables a Dios desde lo más profundo de tu corazón. Dile: Señor, he visto las señales, he escuchado tu voz. Ya no voy a ignorarte, ya no voy a posponerlo. Hoy me arrepiento de mi tibieza, de mi indiferencia, de mi rebelión. Hoy me consagro completamente a ti. Hoy decido vivir para tu gloria y no para la mía. Úsame en tu plan para México. Úsame en tu plan para estos últimos tiempos. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Y si haces esa oración con sinceridad, con todo tu corazón, con una determinación real de cambiar, Dios te escucha, Dios te responde, Dios te transforma. Y tu vida nunca, nunca volverá
hacer la misma. Porque cuando Dios pone su mano sobre alguien, cuando Dios llama a alguien, cuando Dios unge a alguien, esa persona se convierte en un instrumento poderoso en las manos del Todopoderoso. México está en el centro del plan de Dios. Tú estás en el centro del plan de Dios para México. Y juntos, como pueblo de Dios, como iglesia verdadera, como ejército del Señor, vamos a ver cómo se cumplen las promesas proféticas sobre esta tierra. Vamos a ver cómo la gloria de Dios desciende. Vamos a ver cómo las señales se convierten en manifestaciones palpables del poder de Dios. Vamos a ver avivamiento, transformación, salvación de millones, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y Él prometió derramar su espíritu sobre toda carne. Él prometió que su gloria cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Y esas promesas se van a cumplir, empezando aquí, empezando ahora, empezando contigo. Que el Dios de las señales, el Dios que habla a través de los cielos y la tierra, el Dios que tiene un plan perfecto para México y para tu vida, te llene de su espíritu, te dé discernimiento, te dé valentía, te dé propósito. Que no vivas un día más en la mediocridad, que no desperdicies ni un momento más, porque el tiempo es corto, las señales son claras y el Señor viene pronto. Levántate, pueblo de Dios, sacúdete el sueño, abre tus ojos espirituales y responde al llamado que el cielo está haciendo sobre tu vida en esta hora profética. Amén y amén. Después de más de 40 años como sacerdote, escuchando confesiones, acompañando a familias en sus alegrías y en sus tragedias, hay algo que debo confesarte con total sinceridad. Lo que más ha roto mi corazón no han sido los pecadores que llegan llorando al confesionario. No han sido los hombres o las mujeres que se arrodillan temblando, conscientes de sus faltas, suplicando misericordia. No, lo que realmente me ha destrozado el alma ha sido ver a personas buenas, personas devotas, personas que aman a Dios, acercarse al altar y cometer un sacrilegio sin siquiera saberlo. Sí, has escuchado bien. Personas que van a misa cada domingo, personas que rezan, personas que sirven en su parroquia, personas que todos consideran ejemplos de fe, y aún así, domingo tras domingo, reciben la Sagrada Comunión con el alma en peligro. Y lo más terrible de todo es que muchos de ellos no tienen la menor idea. Déjame preguntarte algo, y quiero que respondas con absoluta honestidad dentro de tu corazón. La última vez que recibiste la comunión, ¿estabas realmente en estado de gracia? No me refiero a si pensabas que estabas bien. No me refiero a si te sentías tranquilo. Me refiero a algo mucho más profundo. ¿Habías examinado tu conciencia con sinceridad? ¿Habías confesado tus pecados graves? ¿Habías preparado tu alma para recibir al Rey del Universo? Detente un momento, no sigas escuchando automáticamente. Piensa, porque lo que voy a decirte hoy puede cambiar completamente la forma en que te acercas al altar. Puede sacudir tu conciencia, puede incomodarte, pero también puede salvar tu alma. Hace apenas unas semanas, una mujer de 62 años vino a verme al despacho parroquial. Había sido catequista durante décadas, serví en la parroquia. Todos la consideraban una mujer profundamente religiosa. Durante 40 años había recibido la comunión prácticamente cada domingo. Pero aquella tarde llegó diferente. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban, apenas podía mirarme a los ojos. Cuando finalmente habló, sus palabras salieron entre lágrimas. Padre, creo que he estado comulgando en pecado mortal durante años y nadie me lo dijo. Imagina ese momento,
40 años acercándose al altar, 40 años recibiendo el cuerpo de Cristo, sin comprender completamente el estado de su alma. Cuando terminó de contarme su historia, comenzó a llorar como pocas veces he visto llorar a una persona. No eran lágrimas superficiales. Era el llanto de alguien que de repente despierta y comprende algo que había ignorado durante décadas. Después de un largo silencio, me hizo una pregunta que jamás olvidaré. Padre, si hubiera muerto la semana pasada, ¿dónde estaría mi alma ahora? No pude responderle con frases fáciles. No pude darle una tranquilidad barata. Lo único que pude hacer fue abrazarla y rezar con ella. Porque la verdad sería, y ahora quiero que escuches esto con mucha atención, porque lo que ocurrió con esa mujer podría estar ocurriendo con muchas personas hoy mismo, incluso contigo. Vivimos en una época en la que se ha perdido el sentido del pecado. Se habla mucho del amor de Dios y con razón, porque Dios es amor, pero casi nadie habla del peligro de recibir la Eucaristía indignamente. Se ha creado una especie de ilusión colectiva donde muchos piensan que basta con ir a misa y acercarse al altar para que todo esté bien. Pero la realidad espiritual es mucho más profunda. San Pablo lo dijo con palabras que deberían hacernos temblar. Quien come el cuerpo del Señor indignamente come y bebe su propia condenación. No son palabras de un sacerdote severo, no son palabras inventadas por la Iglesia, son palabras de la Sagrada Escritura. Y sin embargo, millones de personas reciben la comunión cada domingo sin hacerse una pregunta fundamental. ¿Cómo está realmente mi alma? Hoy quiero hablarte de algo que casi nadie se atreve a explicar con claridad. Existen pecados que muchos católicos cometen sin siquiera reconocerlos como graves. Pecados que se han vuelto tan comunes, tan normalizados en la sociedad, que han dejado de parecernos peligrosos. Pero delante de Dios siguen siendo lo que siempre han sido. Sins that slowly build a wall between the soul and grace. Y esa es la tragedia silenciosa que he visto repetirse una y otra vez durante décadas de ministerio. Personas que aman a Dios pero que nunca fueron formadas para examinar su conciencia con profundidad. Personas que viven su fe con buena intención pero sin claridad moral. Personas que reciben la comunión sin darse cuenta de que están acumulando sacrilegios. Y por eso hoy quiero hablarte con absoluta claridad. No para condenarte, no para asustarte, sino porque tu alma vale demasiado para permanecer en silencio. Existen 9 pecados, 9 faltas graves que muchas personas no confiesan antes de recibir la comunión. 9 realidades espirituales que pueden estar destruyendo la gracia en tu vida sin que te des cuenta. Algunas son evidentes, otras son mucho más sutiles, pero todas tienen algo en común: separan el corazón humano de Dios. Y lo más inquietante es que muchas personas que las cometen siguen acercándose al altar convencidas de que todo está bien. Tal vez hoy escuches algo que nunca te habían explicado, tal vez descubras algo que incomode tu conciencia. Pero si tienes el valor de mirar honestamente tu vida, lo que descubrirás al final puede cambiar tu destino eterno. Porque el primer pecado, el más común y el más ignorado de todos, no es el que la mayoría imagina. Y cuando lo escuches, tal vez te des cuenta de que ha estado mucho más cerca de tu vida de lo que pensabas. El primer pecado del que debemos hablar, y quizás el más extendido en nuestro tiempo, es la falta de caridad hacia el prójimo. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden, porque cuando hacen un examen de conciencia, suelen pensar inmediatamente en cosas más visibles: robar, adulterar, cometer actos escandalosos, pero pasan por alto algo que Dios considera central. Jesús fue claro cuando dijo que el mandamiento más grande, después de amar a Dios, es amar al prójimo como a uno mismo. Sin embargo, lo que he escuchado durante décadas en el confesionario revela una realidad distinta. Muchos creen amar a Dios,
pero viven en guerra con las personas que tienen más cerca. He escuchado a personas decir con tranquilidad: Padre, yo no he hecho nada grave. Pero cuando empezamos a profundizar un poco más, aparecen otras realidades. Aparecen los gritos constantes dentro del hogar, aparece el desprecio hacia el cónyuge, aparecen palabras humillantes dirigidas a los hijos, aparece el rencor guardado durante años contra un hermano, un vecino o un familiar. Y entonces uno se da cuenta de algo que duele reconocer. La caridad no es simplemente un sentimiento bonito, es una forma concreta de vivir. Cuando falta, el alma comienza a endurecerse. Piensa por un momento en cuántas veces una palabra ha destruido la paz en tu casa. Una sola frase pronunciada con rabia puede quedarse clavada en el corazón de otra persona durante años. He visto matrimonios romperse no por grandes traiciones, sino por pequeñas crueldades repetidas día tras día. Comentarios sarcásticos, silencios cargados de desprecio, indiferencia ante el dolor del otro. Todo eso parece pequeño en el momento, pero con el tiempo se convierte en un veneno silencioso. La falta de caridad también aparece de formas más sutiles. Aparece cuando alguien se alegra secretamente del fracaso de otro. Aparece cuando se ignora deliberadamente a quien necesita ayuda. Aparece cuando se ve el sufrimiento de un hermano y se prefiere mirar hacia otro lado para no complicarse la vida. Y en ese momento, aunque la persona continúe rezando, aunque continúe asistiendo a misa, algo en su corazón empieza a apagarse. Jesús dijo algo que a veces olvidamos: lo que hagas al más pequeño de tus hermanos, a mí me lo haces. Esto significa que cada acto de desprecio, cada gesto de indiferencia, cada herida infligida al prójimo tiene también una dimensión espiritual. No es solo un problema humano, es una herida en la relación con Dios. Y aquí aparece una contradicción que veo con frecuencia. Personas que pasan toda la semana criticando, juzgando, destruyendo reputaciones con comentarios venenosos y luego el domingo se acercan al altar como si nada hubiera ocurrido. Pero la comunión con Cristo exige algo muy concreto: comunión con los demás. No puedes decir que recibes el cuerpo de Cristo mientras rechazas al hermano que está a tu lado. He escuchado confesiones que lo ilustran perfectamente. Padres que se arrepienten de haber tratado a sus hijos con dureza durante años. Hijos que descubren demasiado tarde que nunca mostraron gratitud a sus padres. Personas que se dan cuenta después de décadas de que su orgullo les impidió pedir perdón cuando aún había tiempo. Y cuando finalmente comprenden el daño causado, la carga que llevan en el corazón puede ser enorme, pero aquí es donde aparece algo extraordinario. Porque cuando alguien reconoce sinceramente su falta de caridad, cuando se atreve a mirar su vida con honestidad, entonces ocurre algo que he presenciado muchas veces. El corazón comienza a cambiar. Personas que habían vivido durante años en la frialdad descubren de repente una necesidad profunda de reconciliación. Buscan a quienes han herido, piden perdón, restablecen relaciones rotas. Y ese momento cuando la gracia de Dios entra en una vida que decide cambiar es uno de los milagros más hermosos que puede presenciar un sacerdote. Sin embargo, reconocer este pecado requiere valentía. Porque es fácil pensar que somos buenas personas. Es fácil compararnos con quienes cometen faltas más escandalosas y decirnos a nosotros mismos que estamos bien. Pero la caridad es mucho más exigente de lo que solemos imaginar. Nos pide amar incluso cuando el orgullo nos dice que no lo hagamos. Nos pide perdonar cuando la herida todavía duele. Nos pide buscar la reconciliación cuando sería más cómodo mantener la distancia. Y aquí es donde aparece una pregunta incómoda que cada uno debería hacerse antes de acercarse al altar. ¿Hay alguien a quien no has perdonado? ¿Hay alguien a quien has herido con tus palabras? ¿Hay una relación rota que sabes en el fondo de tu conciencia que deberías intentar reparar? Porque el amor al prójimo no es una recomendación opcional del Evangelio.
Es una condición fundamental para vivir en la gracia de Dios. Y cuando falta, aunque todo lo demás parezca correcto, algo esencial está roto. Pero lo más sorprendente es que este pecado, tan extendido y tan ignorado, apenas es mencionado cuando las personas se preparan para la confesión. Muchos examinan su conciencia pensando solo en acciones concretas y olvidan examinar el estado de su corazón. Y precisamente por eso, lo que viene después suele ser todavía más difícil de reconocer. Porque el segundo pecado del que debemos hablar es uno del que casi nadie quiere hablar hoy y sin embargo está destruyendo innumerables almas en silencio. Y ahora llegamos al final de esta reflexión, pero también al punto más importante de todo lo que has escuchado hasta ahora. Porque después de hablar de estos pecados, después de mirar con honestidad, las realidades que pueden alejarnos de Dios, surge inevitablemente una pregunta que cada persona debe hacerse en silencio. ¿Qué voy a hacer con todo esto que acabo de escuchar? Porque escuchar la verdad no cambia una vida por sí solo. Lo que cambia una vida es la decisión que se toma después de escucharla. Durante más de 40 años como sacerdote he visto algo que se repite constantemente. Personas que viven durante años con una inquietud silenciosa dentro del corazón. Algo que les dice que no todo está bien. Algo que les recuerda que han dejado pasar demasiado tiempo sin reconciliarse con Dios. Pero esa voz interior muchas veces es ignorada, se pospone, se silencia con ocupaciones, con distracciones, con excusas. Ya iré a confesarme más adelante. Ahora no es buen momento. Seguro que no es tan grave. Y así pasan los meses. A veces pasan los años. Pero la conciencia no desaparece. La verdad no desaparece. Y tarde o temprano llega un momento en que el alma ya no puede seguir ignorando esa voz. He visto hombres fuertes llorar en el confesionario después de 20 años sin confesarse. He visto mujeres que habían vivido décadas alejadas de la gracia experimentar una paz que no habían sentido desde la infancia. He visto personas que llegaron cargando una culpa insoportable salir con el rostro iluminado por una libertad que solo Dios puede dar. Porque el sacramento de la confesión no es simplemente un trámite religioso, no es una formalidad, no es una tradición antigua que algunos conservan por costumbre. Es un encuentro real con la misericordia de Dios. Y cuando una persona se acerca con un corazón sincero, ocurre algo que ninguna psicología humana puede explicar completamente. El peso que llevaba el alma comienza a desaparecer. La vergüenza se transforma en humildad. El miedo se transforma en esperanza. Y lo que parecía imposible comenzar de nuevo se vuelve real. Muchos temen ese momento. Temen arrodillarse y decir en voz alta lo que han hecho. Temen sentir vergüenza delante de un sacerdote. Pero déjame decirte algo con absoluta claridad. Un sacerdote ha escuchado miles de confesiones. Nada de lo que digas lo sorprenderá. Nada de lo que confieses será más grande que la misericordia de Dios. El sacerdote no está allí para juzgarte. Está allí para representar a Cristo, que ya conoce tu corazón y que lleva tiempo esperando que des ese paso. Y lo más hermoso es que cuando recibes la absolución, algo real ocurre en tu alma. No es simbólico, no es psicológico, es una transformación espiritual profunda. Tus pecados son perdonados. La gracia es restaurada. Tu relación con Dios es sanada. Muchos no comprenden la belleza de ese momento porque nunca lo han vivido verdaderamente. Tal vez hace años que no te confiesas. Tal vez la última vez fue cuando eras niño. Tal vez incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, sientes una mezcla de inquietud y deseo. Si eso está ocurriendo dentro de ti, no lo ignores. Porque esa inquietud no es casualidad. Esa voz interior que te invita a volver no es simplemente un pensamiento pasajero. Es Dios llamándote. Dios no se cansa de esperar. Hay una parábola en el Evangelio que lo explica de una manera que siempre me ha conmovido profundamente. La parábola del hijo pródigo. Ese hijo
que se alejó, que desperdició todo, que tocó fondo y que finalmente decidió levantarse y volver a casa, lo más sorprendente de esa historia no es el error del hijo, es la reacción del padre. El padre no lo recibe con reproches, no le recuerda cada error, no le exige explicaciones interminables. El Evangelio dice que cuando lo vio regresar desde lejos, corrió hacia él. Eso significa que el Padre lo estaba esperando. Y así es Dios con cada uno de nosotros. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuán lejos sientas que has caído, si decides levantarte y volver, Él corre a tu encuentro. Por eso quiero terminar con una invitación muy sencilla, pero muy concreta. No dejes pasar más tiempo si sabes que necesitas reconciliarte con Dios. No pospongas algo que puede devolver la paz a tu alma. Busca una iglesia, busca un sacerdote. Tómate unos minutos para examinar tu conciencia con sinceridad. Reconoce tus faltas, confía en la misericordia de Dios. Y cuando salgas del confesionario después de una buena confesión, experimentarás algo que millones de personas han experimentado antes que tú. La paz profunda de saber que tu alma está nuevamente en gracia. Esa paz no se compra, no se consigue con éxito ni con dinero. Solo nace cuando el corazón vuelve a Dios. Y entonces, cuando vuelvas a acercarte al altar para recibir la Eucaristía, lo harás de una manera completamente distinta. Ya no será un gesto automático, ya no será una rutina dominical. Será un encuentro, el encuentro entre un alma reconciliada y el amor infinito de Cristo. Y créeme, cuando eso ocurre, todo cambia. Hay algo más que debo decirte antes de terminar este mensaje. Algo que muchos prefieren no escuchar, pero que ningún sacerdote honesto puede callar. Porque después de hablar del pecado, de la confesión y de la misericordia de Dios, todavía queda una pregunta que toca lo más profundo del corazón humano. ¿Qué está realmente en juego? No estamos hablando simplemente de sentirse mejor. No estamos hablando solo de vivir con más tranquilidad. Estamos hablando de la eternidad. Vivimos en una cultura que ha aprendido a ignorar esta palabra. Eternidad. Todo gira en torno al presente, al bienestar inmediato, a las preocupaciones de cada día. Trabajo, dinero, problemas familiares, planes, distracciones. Y en medio de ese ruido constante, el alma corre el riesgo de olvidar algo esencial. Esta vida no es el final de la historia. Cada uno de nosotros fue creado para algo mucho más grande que unos pocos años en este mundo. Fuimos creados para Dios. Fuimos creados para la eternidad. Y sin embargo, ¿cuántas personas viven como si nunca fueran a rendir cuentas de sus actos? ¿Cuántas personas viven como si las decisiones morales no tuvieran consecuencias más allá de este momento? ¿Cuántas personas suponen que todo se resolverá automáticamente al final, sin conversión, sin arrepentimiento, sin un verdadero cambio de vida? Pero el Evangelio nunca enseñó eso. Jesús habló constantemente de misericordia, sí, pero también habló de responsabilidad. Habló del juicio, habló de la necesidad de estar preparados, habló de vírgenes prudentes y vírgenes necias. Habló de talentos que debían ser utilizados. Habló de un día en que cada persona tendría que responder por la forma en que vivió. Estas palabras no están destinadas a provocar miedo vacío. Están destinadas a despertar la conciencia. Porque cuando una persona comprende que su vida tiene un peso eterno, entonces empieza a mirar sus decisiones de otra manera. Empieza a comprender que cada acto de amor, cada acto de justicia, cada acto de humildad tiene un valor inmenso. Y también empieza a comprender que el pecado no es simplemente una debilidad humana sin importancia. El pecado es lo que nos separa de Dios. Y esa separación, si no se cura, si no se sana, si no se entrega a la misericordia divina, puede volverse permanente. Por eso la confesión es tan importante, porque es el lugar donde esa separación se rompe.
Es el momento en que el alma vuelve a la vida. Es el momento en que el corazón que estaba lejos regresa a casa. He visto ese momento miles de veces. Personas que entran al confesionario con el rostro tenso, cargadas de miedo, de vergüenza, de culpa. Personas que apenas pueden hablar al principio. Pero poco a poco, cuando empiezan a abrir su corazón, cuando empiezan a nombrar sus pecados, cuando finalmente se atreven a decir en voz alta aquello que han guardado durante tanto tiempo, algo comienza a cambiar. La oscuridad pierde fuerza cuando se expone a la luz. Y cuando llega el momento de la absolución, cuando el sacerdote pronuncia las palabras que Cristo confió a su iglesia, yo te absuelvo de tus pecados, ocurre algo que ningún ser humano podría inventar. El alma vuelve a respirar. La paz que entra en ese momento no es una emoción superficial. Es una paz profunda, silenciosa, que nace del perdón real. Es la certeza de que a pesar de todas nuestras caídas, Dios no nos ha abandonado. Tal vez tú que estás escuchando esto llevas mucho tiempo sin confesarte. Tal vez hay algo en tu conciencia que has evitado enfrentar. Tal vez incluso ahora sientes una resistencia interior que te dice que lo dejes para otro momento. Pero déjame decirte algo con la mayor claridad posible. No hay mejor momento que ahora para volver a Dios. No esperes a que las circunstancias sean perfectas. No esperes a sentirte digno. No esperes a que desaparezca la vergüenza. La gracia de Dios comienza precisamente cuando tenemos la humildad de reconocer que la necesitamos. He visto a personas de todas las edades experimentar esta renovación. Jóvenes que pensaban que la fe no tenía nada que ofrecerles y que después de una confesión sincera descubrieron una paz que jamás habían conocido. Matrimonios que estaban al borde de la ruptura y que encontraron una nueva oportunidad cuando ambos decidieron reconciliarse con Dios. Hombres y mujeres que llevaban años atrapados en hábitos destructivos y que comenzaron un camino de libertad cuando dejaron de esconderse y buscaron ayuda. Nada de esto es teoría. Son historias reales que he presenciado una y otra vez. Porque cuando una persona abre la puerta a la gracia, Dios hace cosas extraordinarias. Pero todo comienza con una decisión muy sencilla. La decisión de decir, Señor, quiero volver. Tal vez no tengas todas las respuestas. Tal vez todavía tengas dudas. Tal vez el camino te parezca difícil. No importa. Dios no pide perfección antes de acercarte a Él. Pide sinceridad. Pide humildad, pide un corazón dispuesto a comenzar de nuevo. Y cuando ese paso se da, cuando el alma decide volver, el cielo entero se alegra. Jesús lo dijo claramente. Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan conversión. Eso significa que tu regreso importa, tu confesión importa, tu vida importa. No eres un número más. No eres un error irreparable. No eres alguien condenado a cargar con su pasado para siempre. Eres un hijo, una hija, amado por Dios más de lo que puedes imaginar. Por eso quiero dejarte con una invitación muy simple. Si este mensaje ha despertado algo en tu corazón, no lo dejes pasar. Toma unos minutos en silencio. Examina tu conciencia. Piensa en tu relación con Dios, con los demás, contigo mismo. Y si descubres que necesitas reconciliarte, busca el sacramento de la confesión. Hazlo sin miedo, hazlo con confianza, hazlo sabiendo que del otro lado de ese pequeño acto de humildad puede encontrarse una de las experiencias más liberadoras de toda tu vida. Porque cuando un alma vuelve a Dios, algo maravilloso ocurre. La culpa se transforma en misericordia. La oscuridad se transforma en luz. La distancia se transforma en encuentro. Y entonces cuando vuelvas a acercarte al altar y recibas la Sagrada Comunión con el corazón limpio, comprenderás algo que muchos olvidan. La Eucaristía no es solo un rito, es Cristo mismo que viene a habitar en tu alma. Y cuando el alma está preparada para recibirlo, comienza una vida completamente nueva.